Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? Claro, aquí está a traducción completa da historia para o español. El aroma de trufas y ambición flotaba en el Kingsley, un santuario de opulencia en Manhattan, donde el tintineo de los cubiertos de plata era la banda sonora de los poderosos. Richard Montgomery, un hombre que medía el mundo en participaciones, accionariales y obediencia, sentía el peso de aquella noche de forma diferente. A su lado, Lucas, su hijo de 10 años, representaba la única variable en su vida meticulosamente controlada, un recordatorio constante de su impotencia desde el accidente que le había robado parte de sus movimientos. Los aparatos ortopédicos en las piernas del niño eran como grilletes visibles, no solo para Lucas, sino para el propio Richard, que veía en ellos el reflejo de sus fracasos. Ese intento de reintegrar a menores Lucas a la vida social era un campo minado para Richard. Cada mirada curiosa dirigida al niño, cada susurro ahogado, parecía una acusación. El Kingsley, con su código tácito de perfección, era el peor escenario para exponer la vulnerabilidad de su hijo. Lucas, sin embargo, parecía ajeno a la atención de su padre, sus ojos brillando con la novedad del ambiente, una pureza que Richard hacía mucho tiempo había olvidado cómo cultivar. Observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y pavor, temiendo el momento en que la cruel realidad del mundo pudiera hacer añicos aquella inocencia. La suave música del piano de cola llenaba el ambiente, una melodía nostálgica que parecía acunar las conversaciones discretas. Fue entonces cuando Lucas, en un impulso que desafiaba cualquier lógica adulta, se giró hacia la camarera que acababa de servirles agua. Diana Johnson era la única empleada negra en el salón principal, un detalle que no había pasado desapercibido para Richard, aunque no sabría decir si esto era un esfuerzo calculado de inclusión del restaurante o simplemente una anomalía. El niño, con una sonrisa que desarmaría ejércitos, extendió su pequeña mano y le preguntó si le gustaría bailar. La petición infantil flotó en el aire, cargada de una pureza desconcertante. El señor Thornton, gerente del restaurante, se materializó junto a la mesa, su rostro una máscara de desaprobación contenida. Con una voz untuosa, pero firme, reprendió a Lucas, informándole que los empleados no estaban allí para entretener a los niños y que tal comportamiento era inadecuado para el Kingsley. La reprimenda hizo que Richard se tensara, una furia fría comenzando a subir por su espina dorsal, dirigida tanto a la osadía de su hijo como a la descortesía del gerente. Estaba a punto de intervenir, de aplastar a Thornton con el peso de su nombre. Diana, cuyo turno acababa de terminar, sorprendió a todos. Con una calma que contrastaba con la tensión creciente, se quitó el delantal de lino blanco, depositándolo sobre una bandeja cercana. Una sonrisa genuina iluminó su rostro mientras se volvía hacia Lucas. «Me encantaría bailar contigo», dijo ella, su voz suave pero clara. Tomó la pequeña mano que Lucas aún mantenía extendida, ignorando por completo la mirada fulminante del señor Thornton y la expresión atónita de Richard. El gesto era simple, pero cargado de una dignidad que silenció cualquier protesta inminente. Richard observó la irritación inicial por la audacia de la camarera comenzando a disiparse, reemplazada por una curiosidad vacilante. Lucas, sosteniendo la mano de Diana, se movió hacia un pequeño espacio cerca del piano. El niño, que desde el accidente siempre había sido conducido, corregido, amparado, ahora lideraba. Sus movimientos eran limitados por los aparatos, pero había una concentración intensa en su rostro, una alegría pura e inquebrantable que Richard no veía desde hacía años. Cada paso incierto lo daba con una determinación que lo golpeó de lleno. La escena evocó un recuerdo doloroso y tierno. Elizabeth, su difunta esposa, girando con un Lucas aún pequeño por la sala de estar, ambos riendo. Ella siempre decía que el baile era sobre conexión,
no sobre perfección técnica. La manera en que Diana se movía con Lucas, adaptándose a sus limitaciones, permitiendo que él dictara el ritmo, reflejaba la filosofía de Elizabeth. Era un baile de aceptación, de paciencia, de pura alegría compartida, y Richard sintió una grieta en su armadura emocional, algo cálido y desconocido extendiéndose por su pecho. El mundo pareció encogerse. Las otras mesas, los otros clientes, el propio Kingsley, todo desapareció. Solo quedaban Lucas, Diana y la suave melodía del piano. El niño ya no era el paciente, el discapacitado, el foco de preocupación. Era simplemente Lucas, un niño bailando, sintiendo la música, conduciendo a su pareja con una confianza recién descubierta. La transformación en el semblante de su hijo, la luz que irradiaba de él, era innegable y profundamente conmovedora. Richard tragó saliva, la emoción amenazando con desbordarse. Cuando la música terminó, Lucas aplaudió con entusiasmo, su rostro sonrojado de felicidad. Diana agradeció con una pequeña reverencia, tratándolo como un caballero. Richard, sintiendo la mirada de los otros clientes, algunos curiosos, otros con una admiración velada, hizo un gesto discreto. Señor Thornton, su voz era baja, pero cargada de una autoridad incuestionable. Mi cuenta, por favor, y asegúrese de que la señora Johnson reciba una propina generosa por su gentileza excepcional. Luego se volvió hacia Diana, entregándole su tarjeta personal. Esté en mi oficina mañana a las 9. Tenemos asuntos que discutir. Al día siguiente, antes de la reunión programada, Richard movilizó sus recursos. Una investigación discreta pero completa sobre Diana Johnson reveló a una mujer de resiliencia e inteligencia notables. Licenciada en desarrollo infantil, con una maestría incompleta en educación especial, debido a dificultades financieras, era cofundadora, junto con su hermana Zoe, de un programa llamado Freedom Steps. El programa, enfocado en la danza como terapia para niños con discapacidades físicas, enfrentaba serias dificultades para mantenerse, luchando por cada dólar de financiación. La investigación también reveló que Diana trabajaba en 3 empleos para pagar las cuentas y mantener vivo el sueño de Freedom Steps. La camarera en el Kingsley era solo una de sus facetas, una necesidad para un fin mayor. Richard sintió un respeto reacio por la tenacidad de ella, aunque su mente pragmática ya estaba calculando la mejor forma de usar esa información. No estaba acostumbrado a ser sorprendido, mucho menos por alguien a quien inicialmente había subestimado. Cuando Diana llegó a su vasta oficina con vistas al Central Park, no demostró intimidación. Había una compostura en ella, una fuerza tranquila que Richard comenzaba a reconocer. Él fue directo al grano, como siempre. Señora Johnson, quedé impresionado con su interacción con mi hijo y con su historial. Hizo una pausa, observándola. Le ofrezco un puesto como acompañante terapéutica de Lucas, un salario 5 veces mayor que la suma de sus empleos actuales. Sus responsabilidades se centrarían en el bienestar y desarrollo de él. La oferta flotó en el aire, generosa, casi irrefutable para alguien en la situación financiera de Diana. Richard esperaba gratitud, quizás un poco de asombro. En lugar de eso, Diana lo miró directamente a los ojos, una expresión indescifrable en su rostro. «Señor Montgomery», comenzó ella, su voz tranquila, pero con un timbre de acero. «Agradezco la oferta, pero tendré que rechazarla». Richard arqueó una ceja, sorprendido. Pocos se atrevían a rechazar a Richard Montgomery. ¿Cree que puede comprar soluciones para problemas emocionales, señor Montgomery?, continuó Diana, su calma ahora teñida por una crítica velada. Usted me investigó, descubrió mi formación, mis dificultades. Y como en el restaurante, cuando el gerente me reprendió, usted inicialmente juzgó mi competencia, quizás mi propia humanidad, por el color de mi piel y mi posición social. Ahora, intenta contratarme, como si yo fuera un activo más a adquirir. Sus palabras eran precisas, cortantes, desprovistas de cualquier servilismo. Richard sintió una punzada de irritación.
pero también una incómoda sensación de que ella veía a través de él. Mi hijo necesita lo mejor. Su formación es relevante, contrapuso, intentando mantener el control de la conversación. Pero Diana no retrocedió. Lucas no necesita otro especialista dictando lo que puede o no puede hacer. Necesita espacio para liderar, para sentir que la gente se preocupa genuinamente por él, no porque les pagan para ello. Necesita oportunidades para ser él mismo, como sucedió anoche. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo que Lucas experimentó fue la alegría de la autonomía, de la conexión auténtica, algo que su dinero no puede fabricar. En lugar de aceptar el empleo, Diana hizo una contrapropuesta. Traiga a Lucas a una clase de prueba gratuita en Freedom Steps. Venga a ver lo que realmente hacemos. Después, si todavía cree que su oferta es la mejor solución para él, consideraré discutirla de nuevo. La audacia de ella era desconcertante, pero había una convicción en sus palabras que lo intrigaba. Para sorpresa de la propia Diana, y quizás incluso de sí mismo, Richard aceptó. Tal vez fue el recuerdo de la alegría de Lucas, tal vez la necesidad de entender qué motivaba a aquella mujer, o simplemente la novedad de ser desafiado. El sábado siguiente, condujo a Lucas hasta un modesto centro comunitario en el Bronx, un mundo aparte de sus rascacielos y salas de reuniones climatizadas. El lugar era simple, un poco desgastado, pero irradiaba una energía cálida y acogedora. Al entrar, fueron recibidos por Zoe, la hermana de Diana, una mujer vibrante con una sonrisa tan contagiosa como la de su hermana. Niños de 1900 varias edades, algunos en sillas de ruedas, otros con andadores o aparatos ortopédicos similares a los de Lucas, se movían por el salón al son de una música animada. No había la formalidad opresora del Kingsley, ni la presión silenciosa de la perfección. Había risas, ánimos y una palpable sensación de comunidad. Richard se sintió un intruso, un observador de un mundo que él no comprendía. Diana presentó a Richard y Lucas a la doctora Elaine Mercer, una mujer de cabellos canosos y ojos penetrantes, que Richard pronto descubrió que era una renombrada neurocientífica jubilada de Harvard. La doctora Mercer supervisaba la investigación del programa sobre plasticidad cerebral y los efectos de enfoques no directivos de movimiento en niños con dificultades motoras. Freedom Steps, Richard comenzó a darse cuenta, era mucho más que un simple pasatiempo. Era un programa piloto de rehabilitación motora con una base teórica innovadora, codesarrollada por la propia Diana. Fue entonces cuando Diana, con una tranquilidad casi casual, reveló que la fundación de Richard Montgomery había rechazado sus solicitudes de financiación 3 veces en los últimos 2 años. Las propuestas, detallando la metodología y los objetivos de investigación, ni siquiera habían llegado a su mesa, filtradas por sus subordinados como inviables o sin potencial de retorno significativo. La revelación lo golpeó como un puñetazo. Él, que se enorgullecía de su visión y de su olfato para las inversiones, había permitido que su propio imperio descartara algo que podría haber beneficiado a su hijo. Diana confesó entonces que lo había reconocido en el restaurante. El baile con Lucas no había sido una mera casualidad. Viendo la oportunidad, había decidido mostrar, no solo contar, el valor de su trabajo. Sabía que era un riesgo, señor Montgomery, admitió, pero después de 3 rechazos formales, sentí que necesitaba un enfoque menos convencional. Necesitaba que usted viera el impacto directo, la alegría, la posibilidad. La confesión era audaz, casi una admisión de manipulación, pero había una honestidad desesperada en sus palabras. La tensión en la sala aumentó cuando un pequeño grupo de periodistas, incluido un reportero de una prominente revista de salud y bienestar, llegó al lugar. Richard miró a Diana, luego a la doctora Mercer, una furia fría comenzando a apoderarse de él. Se dio cuenta de que había sido conducido, cada paso cuidadosamente orquestado,
desde el encuentro en el Kingsley hasta la presencia de la prensa en ese exacto momento. La doctora Mercer explicó que habían invitado a la prensa para cubrir la publicación de los primeros resultados prometedores del programa Freedom Steps. «Usted me usó», sisió Richard a Diana, su voz baja y peligrosa. «Usted usó a mi hijo». Diana lo enfrentó sin vacilar. «Usé la oportunidad que se presentó para dar voz a estos niños, señor Montgomery, para mostrar que hay esperanza donde sus especialistas dijeron que había poca, para mostrar lo que su fundación se negó a ver». La confrontación flotaba en el aire, cargada y tensa, los periodistas comenzando a olfatear una historia aún mayor de lo que esperaban. Fue en ese instante cargado, con todas las miradas fijas en la discusión entre el multimillonario y la idealista, que un pequeño sonido llamó la atención. Lucas, que había estado observando todo en silencio en el centro de la sala, parecía haber tomado una decisión. Con una concentración que reflejaba la de la noche del baile, se arrodilló y, con sus propias manos, comenzó a soltar las hebillas de uno de sus aparatos ortopédicos. El gesto silenció la sala instantáneamente. Richard se giró, el corazón desbocado. «Lucas, ¿qué estás haciendo?» Su voz salió más áspera de lo que pretendía. El niño no respondió, concentrado en su tarea. Se quitó el aparato de la pierna derecha, dejándolo caer al suelo con un golpe sordo. Todos contuvieron la respiración. Lucas miró su pierna ahora libre, luego hacia adelante, a un punto imaginario. Respiró hondo, sus pequeños hombros subiendo y bajando. Con una mueca de inmenso esfuerzo y concentración, Lucas impulsó su cuerpo hacia arriba, apoyándose firmemente en la pierna izquierda, aún con el aparato. Luego, lentamente, movió la pierna derecha hacia adelante. Por un instante eterno, pareció que iba a caer, pero entonces, con un pequeño impulso, transfirió el peso y dio un paso completo, independiente, sin ningún apoyo, un hito que sus médicos, los mejores que el dinero de Richard podía comprar, habían dicho que sería imposible por al menos 2 años más. El silencio en la sala fue roto por un sollozo contenido, proveniente de Zoe. Diana tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. Los periodistas comenzaron a fotografiar, el sonido de los clics de las cámaras casi profano ante aquel milagro silencioso. Richard solo miraba, paralizado. La imagen de su hijo, de pie, habiendo dado un paso que desafiaba todas las predicciones médicas, rompía las últimas resistencias en su corazón. La ira por la manipulación, el orgullo herido, todo se disolvió ante aquella prueba irrefutable. El progreso de Lucas, allí, ante sus ojos y las cámaras, era un testimonio vivo del poder del enfoque de Freedom Steps. Era la respuesta a todas sus dudas, la anulación de todas sus objeciones. Diana no había necesitado largos discursos o propuestas detalladas. Simplemente se lo había mostrado. Y en ese momento, Richard Montgomery, el titán de la industria, el maestro de 1910, las negociaciones, se sintió pequeño, humilde, confrontado por la prensa, que ahora se volvía hacia él en busca de una declaración, por la evidencia innegable del progreso de Lucas y por la astucia silenciosa de Diana. Richard experimentó una profunda y sísmica transformación. Respiró hondo, no para controlar la ira, sino para encontrar las palabras adecuadas. Miró a Diana, un asentimiento casi imperceptible de reconocimiento, de rendición. Luego, encaró a los periodistas. «Mi fundación cometió un error», declaró, su voz firme, pero desprovista de la arrogancia habitual. «Un error que lamento profundamente. El trabajo que se está haciendo aquí, en Freedom Steps, es extraordinario». Hizo una pausa, mirando a Lucas, que ahora sonreía tímidamente, aún de pie. «Y es por eso que anuncio hoy el compromiso de la Fundación Montgomery de financiar integralmente Freedom Steps durante los próximos 5 años». Un murmullo recorrió la sala. «Esto incluirá», continuó Richard, «la construcción de un nuevo centro de rehabilitación de vanguardia,
equipado con todo lo necesario para expandir este trabajo notable. Miró directamente a Diana, con una única condición: que Diana Johnson y su equipo mantengan total autonomía sobre el programa y su metodología. Ninguna interferencia corporativa, ninguna. La declaración era un testamento de su cambio, una admisión pública de que su camino no siempre era el único, ni el mejor. En los meses siguientes, Richard Montgomery se sumergió en el proyecto Freedom Steps, con una dedicación que sorprendió a todos, incluido a sí mismo. No solo firmó cheques, se involucró activamente, participando en reuniones de planificación, visitando el lugar de la nueva construcción y, para asombro de sus asociados, comenzó a estudiar neuroplasticidad. Quería entender la ciencia detrás del milagro que había presenciado, la lógica que sustentaba la fe de Diana y de la doctora Mercer. El nuevo centro Freedom Steps fue diseñado con la participación directa de los niños y sus familias. Sus ideas, sus necesidades, sus sueños fueron incorporados al diseño, convirtiéndolo no solo en una instalación de vanguardia, sino en un verdadero hogar para la comunidad a la que servía. Se convirtió en un modelo de innovación, no solo en su enfoque terapéutico, sino en su concepción colaborativa. El ambiente era de esperanza y progreso palpable. Lucas floreció en este nuevo entorno. Con la terapia continua y el apoyo de la comunidad de Freedom Steps, gradualmente prescindió de sus aparatos ortopédicos. Su confianza creció a pasos agigantados, literalmente. Se convirtió en un pequeño embajador del programa, su historia inspirando a otros niños y sus familias, un testimonio vivo de lo que era posible cuando se creía en el potencial humano por encima de las limitaciones aparentes. 6 meses después, en la inauguración oficial del flamante centro Freedom Steps, Richard Montgomery subió al podio. Ya no era el mismo hombre que había entrado en el Kingsley aquella noche fatídica. Había una ligereza en su semblante, una humildad en su postura. Su discurso fue breve, pero cargado de emoción. «He venido aquí hoy», comenzó, «no como un financiador, sino como un padre profundamente agradecido». Se giró hacia Diana, que estaba en primera fila junto a Lucas, Zoe y la doctora Mercer. «Diana», dijo, su voz embargándose levemente, «gracias por no renunciar a nosotros. Gracias por enseñarme que, a veces, el mayor liderazgo es saber cuándo seguir. Me enseñaste a seguir adelante, de una manera que nunca supe que necesitaba». El aplauso que siguió fue largo y sincero. Dirigiéndose a la prensa presente, Richard añadió una reflexión que marcó su transformación. «Solemos pensar que los líderes son aquellos que siempre están al frente, dictando el camino. Pero aprendí que los verdaderos líderes son, a menudo, aquellos que tienen el coraje de seguir cuando alguien les muestra un camino mejor, un camino más humano, aquellos que reconocen el valor en los otros y los capacitan para brillar». 1 año después de aquel primer paso vacilante de Lucas, Freedom Steps se estaba expandiendo a otras ciudades, replicando su modelo de éxito. Diana Johnson recibía reconocimiento nacional por su metodología innovadora, dando conferencias e inspirando a una nueva generación de terapeutas y educadores. Su investigación, ahora ampliamente financiada, continuaba produciendo resultados prometedores, cambiando paradigmas en la rehabilitación pediátrica. Richard Montgomery, por su parte, descubrió un nuevo tipo de poder, el poder que no provenía de controlar, sino de capacitar, el poder que no residía en tener todas las respuestas, sino en saber cuándo dar un paso atrás y permitir que otros lideraran, especialmente cuando se trataba del bienestar y la autonomía de aquellos a quienes amaba. Continuó apoyando Freedom Steps, no como un deber, sino como una pasión. La historia de Richard, Lucas y Diana se convirtió en una especie de leyenda silenciosa en los círculos filantrópicos y terapéuticos. Un recordatorio de cómo un simple gesto de dignidad en el salón de un restaurante caro, el coraje de una mujer para desafiar el statu quo
y la apertura de un padre para ver más allá de sus propias certezas pudieron desencadenar transformaciones profundas y duraderas. Demostraba que, a veces, el paso más importante es aquel que se permite que otro dé. El Kingsley todavía servía cenas caras, y el señor Thornton todavía patrullaba el salón con su eficiencia austera. Pero, para Richard Montgomery, el mundo había cambiado de color, de ritmo. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en los balances financieros, sino en los lazos humanos, en la alegría de un hijo redescubriendo su fuerza y en la sabiduría de reconocer el liderazgo donde verdaderamente residía, en el corazón de aquellos que se preocupaban lo suficiente como para luchar por un futuro mejor. El viaje de Richard no terminó allí. De hecho, apenas comenzaba. Se convirtió en un defensor de enfoques innovadores en la filantropía, alentando a otros a mirar más allá de los modelos tradicionales y a invertir en potencial humano donde quiera que lo encontraran. Su fundación pasó a priorizar proyectos que promovían la autonomía y la dignidad, reflejando la lección más valiosa que había aprendido de Diana Johnson. Lucas, ahora un preadolescente confiado, no solo caminaba sin aparatos, sino que bailaba, corría y jugaba con una libertad que antes parecía un sueño lejano. Llevaba consigo la experiencia de Freedom Steps, no como un recuerdo de sus limitaciones pasadas, sino como la prueba de su resiliencia y de la capacidad de superación inherente al espíritu humano. Se convirtió en un faro de esperanza. Diana y Zoe continuaron expandiendo Freedom Steps, manteniendo siempre la esencia del programa, enfoque en el niño, abordajes no directivos y la creencia inquebrantable en el poder de la conexión y el movimiento. La doctora Mercer publicó estudios influyentes basados en los datos del programa, contribuyendo significativamente al campo de la neurociencia y la rehabilitación. El pequeño centro comunitario en el Bronx dio origen a una red de esperanza. La transformación de Richard Montgomery no fue solo sobre financiar un programa, fue sobre reevaluar sus propios valores, sus prioridades y su papel en el mundo. Descubrió que la vulnerabilidad que tanto temía en Lucas era, en realidad, una puerta hacia una conexión más profunda y hacia una fuerza que él no conocía. Aquella cena, en el Kingsley, inicialmente un ejercicio de control y aprehensión, se convirtió en el catalizador de una liberación inesperada. La historia de ellos resonaba como un testimonio del impacto que un individuo determinado puede tener, incluso contra las estructuras de poder más arraigadas. Diana, con su fe inquebrantable y su estrategia audaz, no solo cambió la vida de Lucas, sino también la de Richard y, por extensión, la de innumerables otros niños que se beneficiarían de Freedom Steps. Ella personificó el coraje de actuar según sus convicciones. El aprendizaje de Richard fue profundo. El verdadero poder no estaba en imponer su voluntad, sino en escuchar, en observar y en tener la humildad de admitir cuando estaba equivocado. Aprendió que, al ceder el control, no perdía nada. Por el contrario, ganaba una perspectiva más rica y la oportunidad de participar en algo verdaderamente significativo. Aquel paso de Lucas fue también un paso para él, hacia una nueva comprensión de la vida. La melodía del piano en el Kingsley aún resonaba en su memoria, no como un sonido ambiental de lujo, sino como la banda sonora del momento en que la trayectoria de su vida comenzó a cambiar. La inocente invitación de un niño a bailar se convirtió en una invitación para que él mismo aprendiera nuevos pasos, una nueva forma de moverse por el mundo, con más gracia, más empatía y un propósito renovado. El legado de Freedom Steps no se limitaría a sus centros físicos o a sus impresionantes resultados terapéuticos. Su mayor legado sería la prueba de que la compasión, la innovación y el coraje de desafiar las expectativas pueden, de hecho, mover montañas, o en el caso de Lucas, dar el primer paso hacia un futuro sin límites.
Y Richard estaría allí, no ya para liderar desde arriba, sino para apoyar desde el lado. El cambio en Richard era visible para todos los que lo conocían. Sus negocios seguían siendo prósperos, pero había una nueva dimensión en su liderazgo, una que valoraba el capital, humano tanto como el financiero. Pasó a buscar activamente proyectos que tuvieran un impacto social positivo, entendiendo que el éxito verdadero se medía por la diferencia que se hacía en la vida de las personas. La relación entre Richard y Lucas también se transformó profundamente. La antigua dinámica de protector y protegido dio paso a una asociación basada en el respeto mutuo y la admiración. Richard veía en Lucas no la fragilidad del pasado, sino la fuerza del presente y la promesa del futuro. Compartían una complicidad forjada en la superación y en el descubrimiento conjunto de nuevas posibilidades. Diana Johnson nunca buscó reconocimiento personal, pero este la encontró. Su enfoque, inicialmente visto con escepticismo por algunos, se convirtió en un ejemplo de cómo la pasión combinada con la inteligencia y la perseverancia pueden romper barreras. Permaneció fiel a sus principios, garantizando que Freedom Steps continuara siendo un espacio de acogida y empoderamiento para cada niño que cruzara sus puertas. La historia de ellos servía como un faro, iluminando la idea de que incluso en los ambientes más improbables, como un restaurante exclusivo o un modesto centro comunitario, pueden surgir momentos de profunda humanidad capaces de redefinir vidas y prioridades. Era una narrativa sobre segundas oportunidades, no solo para Lucas, sino para Richard, que encontró una nueva forma de ser padre y de ser hombre. La simplicidad de la petición de Lucas, ¿quieres bailar?, contenía una sabiduría que superaba toda la complejidad del mundo de los negocios de Richard. En aquel gesto residía la esencia de la conexión humana, una invitación a la participación, al compartir, a la alegría. Y al aceptar aquella invitación, indirectamente, Richard también aceptó la invitación a una vida más plena y significativa. El éxito de Freedom Steps inspiró otras iniciativas alrededor del país, demostrando que metodologías centradas en la persona y que valoran la autonomía podrían alcanzar resultados extraordinarios. La semilla plantada por Diana y Zoe, regada por la transformación de Richard y el florecer de Lucas, generó una cosecha abundante de esperanza y cambio. El recuerdo de aquel primer paso de Lucas, en medio de la tensión y la expectativa, permanecería como el símbolo máximo del viaje de todos ellos. Un paso que representó la ruptura de barreras físicas y emocionales, un paso que abrió camino a un futuro donde lo imposible se hacía posible a través de la fe, la ciencia y, sobre todo, del amor y la conexión humana. Richard visitaba frecuentemente el centro Freedom Steps, no como un benefactor distante, sino como un miembro de la comunidad. Asistía a las clases, conversaba con los niños y sus familias, y se maravillaba con los pequeños milagros que sucedían allí todos los días. Encontró un propósito que trascendía la acumulación de riqueza, un propósito que alimentaba su alma. La historia concluye no con un final, sino con un nuevo comienzo. Un comienzo donde el poder se redefine, donde el liderazgo se comparte y donde la capacidad de maravillarse con el potencial humano es la mayor fuerza motriz. Richard Montgomery aprendió que, a veces, para realmente avanzar, es preciso tener el coraje de seguir el ritmo de un baile inesperado. El impacto de aquel encuentro casual reverberó durante años, moldeando no solo el futuro de Freedom Steps, sino también la filosofía de la Fundación Montgomery. Proyectos que antes serían sumariamente descartados, ahora recibían un análisis más atento, especialmente aquellos que demostraban una profunda comprensión de las necesidades humanas y un potencial para la transformación genuina, incluso si los retornos no eran inmediatamente obvios en términos financieros. Lucas, al crecer, se convirtió en un joven articulado y compasivo, profundamente consciente del impacto que el apoyo y la creencia pueden tener en la vida de una persona.
Nunca olvidó la sensación de los aparatos en sus piernas, ni la alegría liberadora de su primer paso sin ellos. Esa memoria lo impulsó a convertirse en un defensor de otros niños con desafíos similares, usando su propia historia para inspirar y alentar. Diana Johnson, aunque celebrada por su innovación, se mantuvo siempre enfocada en el trabajo diario, en la interacción con los niños y en la constante búsqueda por mejorar las metodologías de Freedom Steps. Para ella, el mayor premio era ver la sonrisa de un niño al descubrir una nueva capacidad, la esperanza, renovada en los ojos de una familia. Su humildad era tan notable como su genialidad. La transformación de Richard fue un proceso continuo, un viaje de aprendizaje y desapego de las antiguas corazas que lo definían. Descubrió que la verdadera fuerza no estaba en la invulnerabilidad, sino en la capacidad de conectarse con los otros en un nivel auténtico, de compartir sus propias vulnerabilidades y de encontrar fuerza en la interdependencia. Esto lo convirtió en un líder más eficaz y un ser humano más completo. El eco de aquella noche en el Kingsley, con su confrontación inicial y la sorprendente aceptación del baile, se convirtió en un recordatorio para Richard de que los momentos más transformadores de la vida a menudo llegan de formas inesperadas, desafiando nuestras percepciones y invitándonos a mirar el mundo y a nosotros mismos con nuevos ojos. Fue una lección de humildad, de esperanza y del poder redentor de la conexión humana.